Ok, pues vamos a ver ahora cómo poder realizar nuestra propia topografía y editarla según nuestras necesidades. ¿Qué te parece si escogemos uno de estos terrenos? Vamos a escoger este que ya hemos usado en otras ocasiones. Hacemos un clic y bueno, ya estamos aquí en el escenario. Nos dirigimos al menú de Landscape y como puedes observar, por defecto se activa nuestro panel de edición con el primer icono activo, que en este caso es este que tenemos aquí para la creación de la altura de nuestro terreno, nuestra topografía. Bajo este menú tenemos diferentes opciones muy interesantes. Vamos a analizar la primera, que tiene que ver precisamente con elevaciones topográficas. Y de manera predeterminada aparece también en nuestro escenario, con nuestro cursor, un círculo amarillo. Voy a enmarcarlo en este momento. Ahí lo tenemos, es una especie de gizmo que para los que han usado Adobe Photoshop seguramente les vendrá muy familiar porque es algo muy parecido al gizmo o a la figura que utiliza Photoshop en algunos de sus pinceles. Y precisamente aquí tenemos en esta zona de nuestro editor los parámetros con los que podemos controlar nuestras brochas, por decirlo así. Cuando pasamos el cursor por este punto, aparece ahí una pequeña leyenda indicándonos qué cosa es lo que controla este parámetro. En este caso nos está diciendo que va a controlar la rapidez de la brocha o el pincel, y en la zona de abajo va a controlar el tamaño del pincel. Así que ya teniendo configurada esta zona de nuestros pinceles y activo este bloque de elevación de nuestro terreno, vamos a hacer un clic sostenido con el botón izquierdo de nuestro mouse. Antes de esto vamos a rotar un poco nuestra escena y elevarnos. Seguramente recuerdas los atajos de teclado, que sería con la letra Q para irnos con la cámara hacia arriba. Y ahora sí, por esta zona más o menos hacemos un clic sostenido y puedes observar ahí en pantalla lo que está pasando. No he dejado de soltar el ratón y lo que hemos generado ha sido una especie de risco, una especie de montaña. Yo puedo generar prácticamente esto en cualquier zona de mi terreno. De hecho, puedo ir moviendo con un clic sostenido en varias direcciones para generar una especie de topografía. Vamos a generar, por ejemplo, aquí en esta zona, haciendo un clic sostenido. Y ahí tú puedes observar cómo estamos cambiando la morfología de nuestro terreno. Supongamos que solamente queremos de esa magnitud este lomerío, y para saber más o menos la escala del terreno que estamos configurando, puesto que no tenemos algunas unidades por ahí que nos indiquen cuánta elevación estamos generando, por aquí yo inserté unos pequeños elementos, unos objetos de personas que me van a permitir saber cuál es la altura que estoy generando con mis montañas. Y bueno, ya es algo considerable la altura de esta montaña. Vamos a hacer algo por aquí. Vamos a ir moviendo esta zona de terreno y configurando una especie de lomas. Si te quedas mucho tiempo en una sola parte del terreno, ahí puedes observar cómo vamos generando una altura mayor. Algo interesante es que puedes cambiar el tamaño de la brocha. Aquí lo tenemos. Y puedes observar en escena cómo el diámetro de nuestro pincel ahora se está haciendo cada vez más grande. Vamos a dejarlo más o menos por esta zona, 3.4. Y esto va a depender del tamaño de las montañas que quieras estar generando. Vamos a alejarnos más. Vamos a retroceder un poco en nuestra escena. Ahí tenemos más o menos la escala de los montículos que estamos realizando. Y mira ahora el área de acción que tiene nuestro pincel. No es demasiado, pero ¿qué hay si quisiéramos generar elevaciones considerables en poco tiempo? Bueno, pues entonces tendríamos que subir la rapidez de nuestro pincel. Vamos a subirla, por ejemplo, a 3.2 y mira lo que va a pasar. Ahora la velocidad con la que van a crecer tus montañas, pues realmente es muy grande. Vamos a generar de hecho aquí algo muy elevado, considerando la escala de ahí de los humanoides que tenemos en el escenario, pues realmente ya están muy altas. De hecho, vamos a aumentar el tamaño del pincel para que puedas observar qué es lo que está pasando. Y estamos generando, haciendo un clic sostenido, y estamos generando montañas realmente muy altas. Recuerda que si quisieras realizar modificaciones, puedes hacerlo sobre el mismo montículo que has establecido. Y bueno, ya generamos una especie de montañas.
Y bueno, puedes seguir tocando estos valores hasta conseguir el resultado que tú necesites. Vamos a ver sobre este mismo escenario el siguiente parámetro, que tiene que ver con todo lo contrario del parámetro ya visto. Con este vamos a poder realizar hendiduras en nuestro terreno o partes profundas en nuestro terreno. Vamos a hacer un clic sobre él y vamos a cambiar un poco la intensidad de la rapidez de nuestra brocha. Yo creo que ese radio está bien y ahora tú puedes observar cómo estamos teniendo el efecto contrario. Estamos generando, ahí podemos apreciar un poco mejor. Vamos a cambiar el tamaño de la brocha. Regresamos un poco para quitar esta zona de aquí, que quedó como una especie de escalón. Y estamos generando una gran cañada, ¿verdad? Y lo mismo que con el anterior parámetro, vas a poder modificar la velocidad de la brocha y el tamaño de la brocha. Ahora, ¿qué te parece si nos saltamos a este parámetro que tenemos aquí, que también es muy interesante? Tú puedes observar que la topografía que hemos realizado pues está demasiado suavizada. Generalmente en la realidad las montañas no son tan suavizadas. Esta herramienta nos va a permitir precisamente generar esa rugosidad propia de este tipo de topografía. Vamos antes a aumentar el tamaño de nuestro pincel, de nuestra brocha, y mira qué efecto vamos a tener. Hacemos un clic sostenido de igual forma y ahora estamos generando una especie de rugosidad en nuestras montañas. Hago un clic sostenido y voy pasando tanto en la zona que ya he construido como en el terreno aledaño, en el terreno que tengo alrededor, para generar esa sensación de realismo que queremos con nuestras montañas. Y bueno, ya las escalas que hemos utilizado han quedado ahí perdidas, de hecho están ahí como escalando, con lo que podemos observar que la escala de nuestra topografía pues tiene muy buen tamaño. De hecho, vamos a alejarnos un poco más con nuestra cámara, apretando la tecla Shift y nuestras teclas de direcciones, y aquí ya estamos viendo más a detalle estas montañas que estamos generando. Seguimos con la misma herramienta, vamos a generar un poco de rugosidad en esta zona, y también lo mismo, puedes cambiar la velocidad de la brocha. En este momento me parece muy buena la que tiene. Vamos a generar un poco de desnivel en esta zona. Vamos incluso a darle más altura a nuestros riscos. Vamos a generar más altura. Vamos a aumentar la brocha. Y vamos a generar más altura en esta zona. Y más altura en esta zona. Recuerda, con un clic sostenido puedes realizar esta operación. Muy bien, ya que tenemos esto, vamos a exagerar un poquito la rugosidad en esta zona para poner el ejemplo siguiente. Muy bien, ahora sí vamos a ver el siguiente parámetro que tiene que ver con esta herramienta que tenemos aquí, que el icono nos dice mucho, pues causará el efecto contrario al que hemos producido con la que ahorita está activa. Con esta herramienta vamos a poder suavizar nuestro terreno tal y cual lo teníamos al principio. Mira, vamos a verlo ya de forma práctica. Hacemos un clic sobre este y su nombre lo dice ahí en la leyenda que aparece, Smooth, que nos recuerda mucho a uno de los modificadores con los que trabajamos en 3ds Max, que precisamente hace eso en nuestras mallas, en nuestros objetos, suavizarlos de tal forma que se vean más orgánicos. Dejamos por el momento el tamaño de la brocha y la velocidad como están y hacemos un clic sostenido en esta zona en la que hemos exagerado la rugosidad y mira el efecto que estamos produciendo. Estamos suavizando esta parte de nuestra topografía y esto lo podemos hacer en cualquier zona. Por ejemplo, vamos a acercarnos un poco a esta zona de nuestro risco. Si creemos que está demasiado agresivo estos riscos, pues bien podemos bajar aquí un poco el tamaño de nuestra brocha. Mira lo que vamos a generar ahí en esas puntas, que quizás las veíamos demasiado puntiagudas, demasiado filosas. Podemos generar ahora una suavidad en ellas bastante agradable. Muy bien, pues ya hemos generado gran parte de nuestra topografía y vamos a pensar por un momento que tenemos un proyecto en una zona como esta, así que necesitamos proponer una zona donde vamos a plantear nuestro proyecto. Y el siguiente parámetro que vamos a explicar nos ayudará para eso, que tiene que ver con este icono, con el que vamos a poder realizar plataformas
sobre elementos topográficos como los que estamos viendo en pantalla. Mira, vamos a hacer un clic sobre él, vamos a darle un poco más de tamaño a nuestra brocha y vamos a suponer que vamos a querer plantar nuestro proyecto en esta zona que hemos subrayado aquí. Hacemos un clic sostenido en la zona que queremos aplanar y mira lo que va a suceder. Bueno, que estamos ahora realizando un aplanado, por decirlo así, un alisado de esa zona de nuestro terreno y bueno, podemos ya ahora ubicar nuestro proyecto en esta zona o bueno, en cualquier otra zona. Vamos a probar otra zona de nuestro terreno y ahí lo tenemos, ya lo estamos aplanando. El efecto producido lo vas a poder apreciar mejor si bajamos la altura de nuestra cámara y ahí lo tenemos, mira. Toda esta zona la queremos plana porque aquí va a estar instaurado nuestro proyecto. Y bueno, podemos modificar el tamaño de nuestra brocha para seguir aplanando toda esta zona, ¿no? Quizás nos habíamos equivocado, en esta zona no había ningún tipo de curvas de nivel y ahora tenemos ya una gran zona plana en la cual podemos ubicar todo nuestro proyecto arquitectónico. Y bueno, la magnitud de este tipo de elementos va a estar determinada por el tipo de proyecto que estés realizando. Quizás sea un gran complejo urbano y entonces tendrás que realizar los trabajos en el terreno según tus necesidades. Bien, pues vamos a pasar ahora a nuestra siguiente lección.